Bienvenidos a un episodio más de Más Humana. Hoy, continuando con la humanidad, estoy acá con mi fular, porque esta es la hora de fular, y mi pequeña, grabando este episodio porque lo más importante es cumplirme a mí y desde un espacio que se sienta chévere, relajado, y justo en este momento, esta es la hora como que en la que puedo darme el espacio de hacerlo, y lo mejor con mi chiquita. Entonces... Es como que es un ganar-ganar. Ella disfruta el descansar y yo disfruto el hacer lo que me gusta. Entonces, vamos a comenzar. En el episodio de hoy les voy a hablar de las pérdidas detrás del embarazo y un poco de cómo descubrí que estoy embarazada. Si escuchan sonidos, es ella. Porque quise hacer este episodio y como que dedicarlo a este tema de las pérdidas, porque me parece importante nombrar lo innombrable y sobre todo traer a la conciencia todas esas pérdidas que como mujeres principalmente sufrimos y de las cuales nos quedamos calladas o solo hablamos cuando alguien nos dice que pasó por lo mismo y que igual sigue siendo doloroso y que igual sigue siendo aterrador y que igual nos sigue resonando en la mente, ¿no? Y un tema como ese es las pérdidas antes de tener un bebé. En mi experiencia personal les cuento que nosotros el año pasado tuvimos una pérdida con Zair, donde mm, sin estar buscando nos dimos cuenta que yo estaba embarazada. Hicimos incluso 3 pruebas de embarazo para confirmar que si era verdadero o no. Y todas salían que sí. Era súper reciente según la prueba. Ya saben que en esta prueba tiene que salir una hormona que se llama la HCG. Y en este caso nos salía que era positivo. Como eran 3, nosotros dijimos, no, súper, sí. em, Estoy embarazada, incluso dijimos y lo compartimos con nuestras familias, mejor dicho, estábamos súper emocionados y teníamos en ese momento como 5 semanas, según lo que decía la prueba de embarazo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento bien, yo estaba bien, sin problema, cuando de un momento a otro, un día entré al baño y empecé a sangrar. Obviamente, lo primero que te dicen cuando tienes un embarazo de cualquier tipo es si sangras, vete de una para urgencias. Entonces, en ese momento nos fuimos para urgencias y ahí nos atendieron. La doctora, la verdad fue una experiencia un poco... Ay, perdón. Brava, mi niña. La verdad fue una experiencia bastante, digamos que dolorosa porque no sentí como la humanidad en ese momento de la doctora porque bueno, llegamos, le dijimos toda la información, en ese momento yo no había ido a que me hicieran como la visita médica porque la tenía justo para la semana siguiente y porque claro, era muy reciente, entonces como que te hacen esperar como hasta cierta semana, no me acuerdo exactamente cuál. El caso fue que, bueno, entramos allá a urgencias. Ella me hizo todas las preguntas necesarias. Yo le dije y a cierto punto, mientras me dijo, siéntate, te hago una ecografía intravaginal. Y yo, ok, perfecto. Me senté y me dijo, no, yo no veo nada. Y yo, ¿cómo que no ves nada? Entonces me dijo, no, yo no veo nada, pero pueden ser 2 cosas. Uno, que está muy pequeño, no se puede ver en la ecografía. O dos, que prácticamente nunca se dio. O sea, es como que no pegó el embrión, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo sabemos para saber? Porque la prueba salió positiva. Entonces ella dijo como, sí, es como si fuera un falso positivo porque es como un embarazo bioquímico, ¿no? Que un embarazo bioquímico básicamente es un embarazo que ocurre em, después de la implantación del embrión pero antes de que se pueda ver, ¿no? Entonces básicamente es como si fuera se da, pero no se da, ¿sí? Más o menos. No sé mucho a profundidad del tema, pero el caso fue como que se tenía que pegar, pero no pegó. Exactamente así. El caso fue que, bueno.
nosotros dijimos como, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ella me dijo, no, tienes que hacerte un examen de la hormona HCG en el que te haces con diferencia de 24 horas el examen y así el valor inicial tiene que salir más bajo que la segunda prueba, ¿no? En la segunda prueba te tiene que salir el valor más alto, más alto. Entonces, por ejemplo, si en la primera prueba te sale, qué sé yo, 5 para saber si estás realmente embarazada, en la segunda prueba te tiene que salir tipo 20, 30, porque a medida que pasa el embarazo y a medida que pasan las semanas y los días, las hormonas, esta hormona aumenta en cantidad, jamás disminuye. El caso fue que, bueno, nosotros dijimos, listo, no hay ningún problema, pero, o sea, hay la probabilidad de que pase, cómo funciona, nos puede explicar un poquito más. Y ella nos dijo como, no se hagan ilusiones porque son cosas que váyanse más hacia el no. Y nosotros, bueno, pero en alguna ocasión se puede dar, obviamente súper asustados, como súper ilusionados dentro de la cosa también. em, y ella fue como no se hagan ilusiones de nada. Claro, nosotros entendemos la situación, los médicos, claro, a medida que pasa el tiempo no quieren ilusionar a los pacientes y todo, pero llega un punto en el que dices como, no nos digas nada, o sea, ni siquiera nos digas nada, no nos expreses como tú, em, como la carga con la que venía ese, no se vayan a ilusionar, ¿no? Porque es como que eso fue súper doloroso el oírla y el sentir como, no, es más un no, ¿no? Y bueno, tal vez lo digo en mi posición de paciente, obviamente puede ser natural el decirlo, pero en este caso creo que las opciones eran 50-50 y simplemente no se había podido decir, es mejor esperar a los resultados y ya está, ¿no? Pero bueno, todo se dio como se tenía que dar. Nosotros en ese momento hicimos la cita para ir a hacernos el examen. Fuimos, nos hicimos el examen y salió, bueno, salió un monto de hormonas, de cantidad de hormonas. Luego volvimos a las 24 horas y resultó que el número de hormonas, o sea, el valor de hormonas, em, salió mucho más bajo la segunda vez que la primera. Entonces eso quería decir que yo no estaba embarazada. Obviamente nosotros en ese momento ya estábamos súper emocionados porque teníamos en nuestra mente que nuestro bebé iba a llegar. Nosotros incluso le decíamos lentejita y para nosotros era como que en ese momento una ilusión bastante grande porque literal era como que ya nos habíamos mentalizado, ya nos habíamos preparado desde que vimos la prueba para ese momento. El caso fue que fue un golpe muy duro porque encima de todo nosotros em, le dijimos a nuestras familias y obviamente todos estaban como súper emocionados y todos estaban también como a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y aquí es donde yo vengo y digo como, te dicen muchas veces como, no, es muy reciente, no digas nada, es mejor que no digas nada, pero al mismo tiempo es como que es una noticia que quieres dar porque estás muy emocionado y porque te genera muchas ganas de que la persona lo sepa, en este caso nuestros familiares que nosotros queremos tanto y porque es como que una ilusión bastante grande para ti, ¿no? Y yo la verdad creía como que me sentía culpable por haberlo dicho a mi familia tan reciente y luego dije como, em, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tengo que compartir solo lo bueno y por qué no o sea, atravesamos juntos, en este caso con ambas familias, esta situación? Porque al fin y al cabo es algo que no puedo controlar y que no es culpa de nadie, ¿sí me entiendes? O sea, no es culpa de mi pareja o mía, sino que simplemente son cosas que se tienen que dar y cosas de las cuales se tienen que aprender. Incluso la doctora nos dijo algo como muy sensato y era como que cuando los embarazos son así, no se dan, muchas veces es porque es como que el embrión podía venir con con algún tema o alguna situación, digamos, defectuosa, no una persona defectuosa o un ser humano defectuoso, no, sino que de pronto le está salvando de algo a ese embrión, ¿no? Porque pudo haber tenido o venido con X o Y problemas. Ella nos explicaba que pudo, esto no sé si es real porque yo no soy médica, esto no lo dijo la doctora, como que pudo haber venido con problemas de no tener
una parte del cuerpo o no tener un cromosoma, cosas así, ¿sí? Entonces, el caso fue que de cierta parte uno trata de aferrarse a eso y tener como la tranquilidad de decir como, bueno, ok, es algo como que estamos aprendiendo, es algo como que vimos cómo fluíamos en el hecho de mentalizarnos a tener un hijo o cómo lo llevamos, ¿no? Con nuestras familias, cómo lo tomaron ellos, pero al mismo tiempo es el shock de una vez que pasa, ok, estás embarazada, todo perfecto, y luego es como tuvimos esta pérdida y como que nunca más se volvió a tocar el tema, sino solo es como, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Pero no es como que, ¿cómo estás tú con la pérdida? ¿Cómo te sientes tú con este proceso? ¿Qué sientes de este proceso? ¿No? Siempre va como que muy a la ligera, me parece a mí, o sea, como que muy por bajito y eso me incomoda más demasiado porque es como el hacer de cuenta que ese bebé nunca existió. Y eso me da mucha tristeza también porque es que em, yo creo que uno también debe hacerse cargo y uno también debe responsabilizarse y ser madre de esas pérdidas, literal. Em, y creo que me gustaría dar el espacio también en mi vida a reconocer que puede que para la ciencia o para la medicina el bebé no haya existido, pero para mí sí. Y en muchas ocasiones se dan de que son abortos de pronto un poco más avanzados, de que son abortos de pronto no tan avanzados, pero siguen siendo abortos y sigue siendo una pérdida. Y esas pérdidas generan mucho dolor. Y el hecho de silenciarnos, el hecho de no hablarlo, el hecho de no decirlo, de no tratarlo, es como que lo único que hace para mí es como potencializar ese dolor y decirnos como no existió, no pasó nada, hasta ahí quedó, ya está bien. Y no, o sea, no queda ahí, no está ahí y realmente duele, o sea, duele demasiado porque ahí es donde tú dices como, ¿y si lo volvemos a intentar? ¿Y si lo volvemos a hacer? ¿Y si lo volvemos a perder? ¿Y si no se da? ¿Y si no podemos? Tuve la oportunidad de hablar con varias personas que en su momento creyeron que no podían ser madres, amiguísimas mías, y por muchísimas razones distintas, unas por enfermedad, otras por incompatibilidad entre ellos, otras porque simplemente no se sabía, se estaban trabajando como todas las terapias, bueno, muchos casos que y me decían como, o sea, no puedo, perdí y la verdad es que no sé si estoy dispuesta a aguantar otra pérdida. Habían varias que habían tenido más de una pérdida, habían otras que era como que no se sentían capaces o se sentían como dañadas, ¿no? Porque es como que mentalmente uno de mujer se trata de sentir como hay algo mal en mí, hay algo dañado, estoy como que no estoy funcionando bien. Y ay, el tema aquí es que simplemente yo siento que cuando nos permitimos exponernos y exponer ese dolor, obviamente no al público, no de salir a decir, oye, mira, tuve una pérdida, sino en general, inicialmente con la gente que queremos, porque son como nuestro soporte, es ahí cuando nos permitimos nosotros decir y, y sacar esa sensación de angustia que en mi caso, sobre todo al inicio de mi embarazo, me perseguía, porque era una angustia que persigue diciéndote, te va a pasar lo mismo, de pronto no se dio. En mi caso, por ejemplo, la historia de mi embarazo, que obviamente se las voy a contar en otro momento y en otro episodio completo para que entiendan un poquito más cómo se dio y cómo funcionó. A mí desde la primera cita, nosotros nos dimos cuenta cuando yo tenía creo que más de 10 semanas. Entonces, claro, en ese momento me tuvieron que hacer justo una ecografía y cuando yo vi ese puntico fue como, es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Se está dando ahora sí de verdad.
pero la angustia que se siente, el atravesar ese momento de nuevo y el atravesar esa sensación y esa como, sí, esa pérdida, porque repito, o sea, puede que para muchas personas no haya sido una pérdida, pero para mí fue una pérdida porque yo en mi cabeza, o sea, para mí en mi cabeza yo sí estaba embarazada y en mi cuerpo, aunque en ese momento no se vio, era como, estás embarazada, Juanita, ¿sí? Y es súper doloroso, es súper mm, triste y te hace pensar y te hace decir como, ¿será que voy a ser capaz esta vez? ¿Sí? ¿Será que esta vez mi cuerpo sí va a resistir? Y nosotros hicimos algo que lo primero que preguntamos fue, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nos tenemos que hacer algo, estamos, o sea, literal, preguntamos como, ¿hay algo mal en nosotros? Fue nuestra primera em, como pregunta y afirmación en ese momento a los doctores y los doctores nos decían como ustedes están muy jóvenes, esto es algo que suele pasar muy seguido y que muchas veces no se dan cuenta las mujeres porque lo que hacen es que literal como que llega el periodo, entonces es como que el ciclo simplemente se retrasa unos días y ya, ¿no? Y, y bueno, y nosotros dijimos, ok, pero ahora qué tenemos que hacer. Si queremos y si deseamos tener un hijo, y creo que ese momento como que nos preparó para el embarazo ahorita, pero sigue siendo súper doloroso, ¿no? Y cuando nosotros dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nos dijeron es, no, pueden volverlo a intentar en 2 meses, traten ahora de como que de descansar y como que deja que tu cuerpo saque todo lo que tiene que sacar. Y ya en 2 meses pueden volver a intentarlo y seguro se va a dar. Ustedes están muy jóvenes, no hay problemas de compatibilidad ni nada, pero pues igual les mandamos a hacer unos exámenes. Acá en Italia hay una lista de exámenes que se hacen, que es como que si las personas dicen que quieren tener hijos y tú hablas con tu médico de base, o en el caso, a mí me pasó que en la ciudad donde estoy me dijeron como, después de esta situación le preguntamos a la doctora y ella nos dijo como, son exámenes que se pueden hacer en donde se miran los dos casos, el papá y la mamá. Y se hace como un screening general en muchos exámenes para ver si hay algún problema con alguno de los dos. El caso fue que nosotros no lo hicimos porque nosotros dijimos, sí, queremos saber antes de literal elegir tener otro bebé y te los haces y nos los hicimos sin problema. Afortunadamente salió que todo estaba bien, que no había problema, pero sigue siendo como, incluso después de que pasa todo eso, te sigues sintiendo dañada, te sigues sintiendo en ese momento de, ¿y por qué no se dio? ¿No? Porque es como ese coso de en la cabeza de no es culpa de nadie más, es solo culpa mía como mamá. Es solo culpa mía como futura mamá, o es solo culpa mía porque era mi cuerpo, era mi hábitat, ¿no? O sea, era como que no fui capaz. Y me parece importante resaltar acá que esto yo creo que lo sentimos muchas mujeres. Y yo lo hablaba luego con varias amigas que ya tienen varios niños y con varias amigas que ya tienen como em, muchos años en este tema de la paternidad, que sus hijos ya están grandes, que sus hijos ya están grandes y que ya pueden como decir, literal, como hemos avanzado mucho. Y ellas me decían como, sí, yo sufrí antes de mis 3 hijos como 2 pérdidas. O, sí, yo sufrí una pérdida antes de esto, de mi primer hijo. O, sí, yo sufrí mucho para tener hijos y estuve en un trabajo y en un proceso de inseminación. O estuve en un proceso en el que mi pareja o la mujer, porque he tenido varias personas que me lo han dicho, se hizo tratamiento porque uno o el otro no era el que no podía, ¿no? Dar a luz, o sea, no podía hacer que se diera como el embarazo porque alguno tenía tipos de problemas, por ejemplo, que los espermatozoides eran muy lentos y no se daba, que la mujer tenía ovarios poliquísticos y bueno, muchas situaciones así que yo realmente no recuerdo muy bien las patologías, pero sé que
han estado y que afortunadamente incluso después de eso, por muchos tratamientos y muchos motivos se les dieron, ¿no? Y yo me sentaba a hablar con estas amigas y con estos amigos y me decían como, sí, pues es normal la pérdida, ¿no? Es normal. Y yo en mi cabeza decía como, ¿normal para quién? O sea, ¿normal por qué? ¿Qué es esa normalidad que nos estamos metiendo en la cabeza de tener y de decir, es normal que yo pierda y es normal que no hable de eso y es normal que no diga nada? O sea, no estoy de acuerdo con esa normalidad y no me parece linda esa normalidad porque cuando luego profundizábamos eran esos recuerdos de los momentos tan dolorosos. O sea, yo me acuerdo que nosotros con Zair nos sentábamos en la cama en la noche y nos mirábamos y decíamos como, o sea, qué dolor. Qué dolor, qué tristeza, qué impotencia, qué todo, porque se quedan cortas las palabras para expresar el momento que estamos pasando y quién te ayuda y quién te apoya en esos momentos. Claro, nos apoyamos entre nosotros, nuestras familias nos preguntan cómo estamos nosotros, pero porque nunca se habla de esa pérdida de una forma profunda, ¿no? Y, yo creo que el hablarlo y el permitir reconocer las pérdidas nos permite traer estos bebés que vienen después, que muchas veces son llamados como bebé arcoíris, em, a darles su espacio y a reconocerlos de una forma tranquila, relajadas y a ponerlos en manos de Dios, del universo, del espíritu, de los que ustedes crean, pero a ponerlos en manos de Dios en mi caso y decir, como te lo entrego completamente porque creo en tu voluntad y voy a vivirlo desde un espacio de tranquilidad, diversión, dejando atrás esa pérdida por darle espacio a esta nueva vida, pero reconociendo que esa pérdida existió, reconociendo que esa pérdida em, ya me hizo ser mamá de cierta forma, ¿no? Y ya me hizo, mm, ¿cómo se dice? Ya me hizo experimentar esa sensación que se siente el ver en esa prueba de embarazo de estás embarazada, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante hablarlo y a mí me gustaría crear como a futuro como una red en la que podamos reconocer esto de las pérdidas y en donde podamos acogernos desde la pérdida. Y no solo desde la pérdida en el embarazo, de los embarazos anteriores, sino en la pérdida en las pérdidas que se dan en el embarazo de muchas formas. Yo siento que además de las pérdidas de bebés que como mamás y como papás sufrimos anteriormente a nuestros bebés en curso o bebés en la situación, hay muchas pérdidas dentro del embarazo, hay muchas amistades que se pierden dentro del embarazo, hay muchas personas que de pronto no logran entender todo el movimiento que para nosotras como mujeres hay y que sientes que la verdad o vas o sea, o no vas a poder con nada o literal como que el mundo te quedó grande y como que no entienden que uno lo que menos busca en el proceso del embarazo y en la etapa del estar embarazada es como conflicto, pero uno por esa misma situación de estar embarazada lo que dice es, mira, te agradezco, pero hasta acá llegamos nosotros. Esa pérdida, por ejemplo, de una amistad, esa pérdida también de muchos vínculos, pueden ser también familiares, no familiares. Eso también duele y de eso no se habla. Muchas veces esas pérdidas también duelen y duran en el tiempo por lo mismo, porque no las hablamos. Está también la pérdida de identidad, por ejemplo. Mm, a mí me pasó que, pues en este momento yo no sé quién es Juanita, ¿sí? Juanita, la trabajadora, por ejemplo, está en stand-by. Juanita, mamá, es la única que en este momento como que eh, existe y que yo digo como, quiero acogerla en este momento con plenitud, pero ¿y las otras Juanita? ¿Sí?
Entonces, todas estas pérdidas, todas estas situaciones que se atraviesan y que nos trae justo el, el embarazo, el posparto, son pérdidas que yo creo que deberíamos darle nombre, que yo creo que deberíamos nombrar, que yo creo que deberíamos sacar y que yo creo que deberíamos reconocer para hacerles espacio en nuestra vida y entender que muchas veces, aunque para nosotros mentalmente sea un vacío, son vacíos que tenemos que dejar así, tal cual, como vacíos. Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando con mi psicoanalista, porque yo soy súper pro de la terapia. mm, si no ha sido terapia, te la recomiendo. Y ella me decía como, ¿es necesario llenar todos los vacíos? Y yo le decía como, no, o sea, desde mi punto de vista no es necesario, porque si están es por algo. Y tal vez ese es el error que cometemos, querer llenar vacíos que no tienen que ser llenados, sino que simplemente tienen que ser reconocidos. Y por eso me parece importante mm, sacar y decirlo. Yo hoy reconozco mi pérdida y la reconozco desde un espacio en el que aún me duele y en el que aún se me trata de cortar la voz porque se me hace súper doloroso. Fue súper doloroso, se me hace súper triste y aún siento cuando lo recuerdo como esa sensación de no fuiste capaz de sostener a tu hijo, no fuiste un buen hábitat o estabas rota por algo, ¿no? Y decirlo en voz alta y trabajarlo. Y eso es lo que creo que me ha ayudado a poder tenerlo dentro de mí como un vacío que de cierta forma ahora agradezco y me da paz porque entiendo que de cierta forma vino a mí para prepararme a, por ejemplo, en este momento, tener a mi hija acá. ¿Sí? Porque en este caso, aunque nuestro bebé, digo, y lo puedo decir como una enseñanza en este caso, como que nuestro bebé en ese momento no lo habíamos, no lo estábamos buscando, pero era deseado porque sabíamos que en algún momento se podía dar, em, como que prepararnos y como que acomodar todo para que realmente llegue un bebé, es como mucho más especial y mucho más para nosotros. ¿Cómo se dice? Mucho más, no, no sé cómo llamarlo, pero se me hace como muchísimo más tranquilizante también y como que le da a uno mucha paz el saber que estamos preparándonos desde la intención para tener a nuestro bebé. Y eso fue lo que hicimos con nuestra niña. Pasaron desde ese tiempo, cuando nos hicimos los exámenes y revisamos todo, pasaron 2 meses. Y en esos 2 meses yo tuve mi tratamiento homeopático, hicimos estos exámenes, hicimos estas revisiones y luego de esos 2 meses dijimos, ok, nos vamos a meter por elección en esta travesía, elegimos hacerlo desde la intención, elegimos ponernos a disposición de esta alma que llega para hacerle espacio en nuestras vidas, para acogerla en nuestra familia. Y eso también es reconocer el vacío que nos dejó la pérdida, el hacerle espacio desde otro espacio, no desde el dolor de siento esa pérdida todavía y le pego o le entrego, no le pego, sino que le entrego ese dolor a esa nueva alma que está llegando, porque yo personalmente que creo en todo esto de las energías, de las almas, de las vidas pasadas y todo esto, creo que nosotras como madres y como padres y los padres también eh, dan esa carga emocional, esa carga, obviamente además de genética, a nuestros hijos desde que los implantamos. Entonces, para nosotros es como hoy una historia que reconocemos y que en algún momento le diríamos a Violeta, Violeta, tú ibas a tener un hermanito o una hermanita y la reconocemos, le hacemos espacio y lo honramos, porque para nosotros sí existió, la pérdida sí existió, pero elegimos hoy verla desde la gratitud y sigue doliendo, pero no vamos a perpetuar ese dolor, sino que lo vamos a ver con alegría. Agradecemos por eso que iba a ser, agradecemos por lo que nos enseñó y agradecemos por lo que sí fue. Y esa es mi invitación hoy.
Veamos las pérdidas y aprendamos de ellas. No nos aferremos y nos quedemos perpetuando ese dolor para convertirlo en sufrimiento. Hablemoslo, no pasa nada. ¿Duele? Sí, pero no pasa nada que duela. Y es mejor atravesarlo en compañía. Silenciar esos vacíos lo único que hacen es hacerlos más grandes. Y no pasa, no importa cuánto tiempo haya pasado. Lo importante es darnos el permiso de darles un nombre, darnos el permiso de reconocer que no había nada malo en nosotros y sobre todo entender que hay un plan superior que nos trae las cosas en los tiempos perfectos. Y yo siempre creo que hay un tiempo perfecto. Yo siempre creo que todo se da cuando se tiene que dar, no cuando nosotros queramos, sino cuando debe darse. Entonces ese es mi mensaje y esa es mi invitación hoy. Espero que les haya gustado este pequeño episodio. Cuéntenme ustedes qué opinan de las pérdidas. Cuéntenme si en algún momento, en alguna situación han vivido, atravesado alguna pérdida. Sobre todo en este tema del embarazo, qué tipos de pérdida sienten que han vivido. Si tienen una pareja, si son hombres, si me están oyendo, ustedes también qué tipos de pérdida tienen, porque esa es otra cosa. No solo las mujeres tenemos pérdidas, o sea, así como yo perdí a mi bebé, también lo perdió mi Zair, también lo perdió mi pareja. Entonces, es como, hablen de eso, sáquenlo. Y yo creo que también el hablarlo uno entre pareja le permite a uno reforzar esa, ese vínculo, esa relación y así hacerle espacio a todo lo que viene porque aunque muchas veces queramos como morirnos por las pérdidas y no seguir adelante, la vida sigue. Y si decidimos seguir adelante, decidamos vivir desde un espacio en el que se sienta también ligero para nosotros. Entonces, acojamos esos vacíos, démosle espacio a esos vacíos y démosle voz, saquémoslo y permitámonos también vivir, vivir vivir y ser humanos, mucho más humanos, porque los humanos, al fin y al cabo, atravesamos eso, atravesamos pérdidas. Entonces, ahora sí, me voy. Ya mi chiquis está a punto de levantarse y ya el de hoy quería que fuera muy cortico y muy conciso. Espero que les haya aportado algo y nos vemos en el próximo episodio. Si tienen alguna idea o les gustaría que hablara de algo en específico, déjenmelo en los comentarios o me pueden escribir por privado y ya les estaré contando. Un abrazo.